presentación. Bueno, hoy les voy a hablar algo que es muy general y es básico, que son las incisiones en la cirugía de catarata. Para ir un poquito a la historia, en los años 80, a mejorar el instrumental, se empezó a hacer lo que se llama la cirugía de Faco por incisiones pequeñas, y fue esto gracias a Hoffman y Girard y Kratz en años sucesivos, que describieron lo que es el túnel escleral, que era una incisión pequeña a nivel de la unión esclerocorneal, como vamos a ver después, y eso fue la incisión que se usó durante muchos años, hasta que Howard Fine en el 92 introduce la terminología y el tipo de incisión por córnea clara autosellante. Durante muchos años, en los últimos 25 años, hubo un rápido progreso en lo que es la arquitectura de incisión y fueron disminuyendo en tamaño, y sabiendo que hoy la tendencia de la cirugía de catarata, lo que llamamos cirugía de catarata refractiva, es muy importante, entre otras cosas por el tema refractivo, además de por otros motivos, la incisión pequeña. ¿Cómo son las características básicas de una buena incisión? Tiene que ser una incisión que se pueda hacer sencilla, que sea reproducible, de creación rápida, que sea segura, a su vez segura, que tenga un cierre bien autosellante y que sea predecible en cuanto al astigmatismo. Los parámetros a considerar son la ubicación, la arquitectura y las dimensiones de la misma, y también existen cirujanos que tienen un abordaje superior para todas las cirugías, y algunos cirujanos que tienen un abordaje temporal en forma arreglada, y otros cirujanos que utilizan el abordaje de acuerdo al astigmatismo del paciente y de acuerdo a la incisión, el astigmatismo que inducen en sus propias incisiones para ubicarse en el ojo del paciente. La evolución fue, como ven, desde, por lo menos yo cuando empecé, a hacer incisiones de 5.2 milímetros, que usamos cuchilletes grandes. ¿Por qué? Porque los lentes además eran grandes, sino después pasamos a la incisión de 3.2, que donde los lentes siguen siendo grandes, o sea, tenemos que ampliar la incisión, o sea, hacíamos toda la cirugía a través de 3 milímetros y después ampliamos nuevamente a 5, lo cual eran incisiones grandes que necesitaban muchas veces ser suturadas. Con el advenimiento de la tecnología, los lentes se hicieron más pequeños, plegables, y por lo tanto las incisiones también fueron acompañando eso, y incisiones se fueron haciendo más pequeñas hasta el día de hoy, que hacemos incisiones entre 2.4 y 2.2 milímetros. Fue mejorando el instrumental, tenemos todo tipo de instrumental, desde instrumentales descartables, como instrumentales de zafiro o diamante o de metal, de acero quirúrgico, que no son descartables, se pueden reutilizar. Es importante eso que aclaro ahí abajo, siempre los instrumentos deben estar bien afilados para evitar complicaciones de la incisión, como son desprendimiento de la descent o entradas muy intempestivas al ojo, con producción de ruptura capsular, etcétera, por una mala hilo del cuchillete. Como dijimos, hay dos tipos, de acuerdo a la clasificación, escleral o por córnea clara, y el cirujano que sigue haciendo la incisión escleral. Por mi parte, yo uso de rutina siempre, para casi todos los casos, la córnea clara. Siempre ambas son valvuladas. Hay algunas indicaciones para cada una. Es raro que use la escleral, pero algunas indicaciones por ahí se puede seguir utilizando. Algunos pregonan decisión escleral para córnea gutata, para distrofias de Fuchs o distrofias corneales, cirugías corneales previas, como trasplantes, etc. Algunos usan la corneal. Los lentes rígidos, que ya no se usan, pero era aconsejable la decisión por córnea por esclera. Y cirugías combinadas como la trave o cirugías triples, la decisión escleral podría ser una indicación. En córnea clara, siempre que por ahí se piensa en una cirugía filtrante previa, donde no queremos tocar la conjuntiva, la córnea clara es una indicación segura. Los pacientes anticoagulados o con problemas de sangrado, también, donde no tenemos que tocar la conjuntiva, la córnea clara es muy útil. Cuando hay problemas inmunológicos, como la enfermedad mucosinequiantes, el pemphigoide, escleritis, obviamente la córnea clara es preferible. Algunas ventajas y desventajas de cada una. La escleral tiene, al no tocar la córnea, tiene una rápida estabilización refractiva. El riesgo de infección es relativo, eso vamos a ver después. El endotelio no se tocaría, por lo tanto hay menos incidencia de daño endotelial, y tiene una curva de aprendizaje un poquito mayor porque requiere de manejo de conjuntiva. Hay que disecar la conjuntiva, cauterizar,
puede provocar algunas alteraciones de superficie y bueno, lleva mayor tiempo. Todo eso a contraposición lo que es la incisión corneal, por córnea clara, que bueno, no tenemos que disecar la conjuntiva, tiene menor tiempo de cirugía, lleva un menor tiempo de aprendizaje, una curva menor, las dos se puede usar anestesia tópica, pero bueno, en la escleral, a veces al toquetear un poco la conjuntiva, el paciente le duele un poco, y bueno, los riesgos, porque puede haber un mayor riesgo potencial de infección, que eso es relativo, hay estudios que no lo confirman eso. Algunas otras cosas, bueno, depende también, a veces cuando hay problemas a nivel de la anatomía orbitoocular son más complejas la escleral, y bueno, en el caso de que tenés que convertir una extracapsular, siempre prefiere haber abordado la incisión esclerocorneal, porque eso va a inducir menos astigmatismo a la hora de convertir. Y algunas, bueno, desventajas de la herida de la córnea clara, que bueno, si las hacemos mal, podemos tener mala visualización o dañar el endotelio, pero en general, cuando uno aprende, eso se minimiza. Recordar siempre que las incisiones a nivel de la córnea, bueno, tienen varias fases de cicatrización y bueno, tener en cuenta, recordar que por eso la cicatrización más fuerte a nivel del estroma se produce después de los 3 a 6 meses, por lo tanto, tener cuidado y evitar que el paciente tenga frotamiento de los ojos en los días postoperatorios inmediatos, o evitar golpes. La técnica de la incisión escleral, se hace una peritomía, cauterizamos, hacemos una preincisión escleral verticalizada, después hacemos la tunelización y después entramos en la cámara anterior. Hay diferentes formas, tipo sonrisa invertida, sonrisa tipo sonrisa, trapezoidal, en forma de W o J. Eso, cada autor tenía su propia técnica y bueno, tiene que ver con la disminución del astigmatismo de acuerdo a las características anatómicas de la incisión. Yo no hago mucho escleral, recopilé algunas fotos, un video de una incisión que hice de esclerocorneal. He hecho muchísimas, pero bueno, tenía grabada esta que es, la hago en este caso, que es una de las indicaciones, es en el caso de tener que hacer una explante de un ente de Ortizán, bueno, le hago una incisión escleral, cierro esa incisión y después le hago o por la misma o por otra le hago la facoemulsificación. En este caso no me acuerdo, pero creo que por otra le hago la faco, pero la incisión, bueno, hacemos un primer tallado vertical, después hago el túnel, se puede hacer este túnel con un crescent, y después bueno, entrar a la cámara anterior con este querátomo, o usar para todo el querátomo, o en este caso el crescent, en este caso bueno, lo uso para ampliar hacia los lados la incisión escleral. Acá tengo que hacer una incisión de 5 milímetros porque tengo que sacar el artisán. Lo que es la incisión a córnea clara, que es la más popular, la que casi todos usamos, hay diferentes planos, se puede hacer en un plano, en 2 planos o en 3 planos. La más popular yo creo que es la biplanar. Yo por mi parte uso la en 3 planos, que ahora voy a mostrar, me parece más segura y la verdad que ya estoy acostumbrado. Pero bueno, hago lo que se llama una entrada vertical, después voy a mostrar un plano horizontal sobre a nivel de lo que es el plano de la córnea y después levanto un poco el talón del cruciate y entro a la cámara anterior. Los fundamentos, esto es una cuestión que me pareció muy buena, los fundamentos de cuando una buena incisión por córnea clara tiene que ver, se radican en 3 puntos, la ubicación, entramos más o menos a nivel de los vasos limbares, que si sangran un poquito no está mal porque eso va a ser a la cicatrización. La forma tiene que ser simétrica, o sea, cuadrada o un poco rectangular, y el tamaño más o menos tiene que ser determinado de acuerdo a lo que vivimos. Yo uso tamaño más o menos de 2.4. Y tratar de entrar en forma radial, bien perpendicular al limbo, porque si entramos en forma oblicua, eso nos va a dar un mayor diámetro, además de que nos va a eso favorecer el prolapso de iris y tener más astigmatismo inducido. Entonces eso es fundamental, tener una incisión de tamaño adecuado, del diámetro adecuado y la forma adecuada, que tiene que ser plano a cuadrada. Si es muy largo el túnel, no va a ser restrictivo para el movimiento de los instrumentos, además no va a inducir astigmatismo, y si es muy corto el túnel, no va a ser un sellado pobre y un astigmatismo también más marcado si es más ancha la incisión.
Esta es mi incisión, que yo la hago siempre igual. En general hago primero una paracentesis, pongo viscoelástico, para que la incisión sea más segura, la incisión principal, si no podemos meternos en forma muy brusca y hacer una capsulotomía. Yo le hago, como vieron ahí, un plano primero vertical, paralelo lo que sería o sea, con la punta bien paralelo a la esclera, perpendicular a la esclera, después entro paralelo a lo que es el plano de la córnea y después entro al ojo en un plano, en tercer plano, parece que yo lo hago en 3 planos. Un primer plano, entonces, perpendicular, después bajo el talón del cuchillete, entro levantando un poquito lo que es la punta, paralelo a lo que es la córnea, y después levanto y entro paralelo al plano de la cápsula. 3 planos, vertical, bajo el talón, paralelo al plano de la córnea, y después levanto el talón, paralelo al plano del cristalino, digamos. Y ahí queda una incisión 3 planos totalmente homogénea. Este cuchillete es muy bueno porque tiene una marquita ahí, como ven, que me permite saber hasta dónde entré en la córnea, la parte de estroma corneal, y eso me da la pauta que estoy haciendo una incisión totalmente igual siempre, de más o menos 4 por 4. Perdón, 2,4 por 2. Después, bueno, depende, el astigmatismo es algo muy importante en las incisiones. Hoy prácticamente la incisión de 2.2 es anastigmática, pero bueno, sepan que si hacemos incisiones de 2.8 induce más astigmatismo y bueno, tener el efecto cupla de la incisión, porque bueno, aplanamos un eje, curvamos el otro y eso es lo que genera el astigmatismo inducido en el eje contralateral. Si lo que nosotros queremos es bajar el astigmatismo, podemos utilizar el eje más curvo para bajar, en el caso de una incisión de 2.8, bajar un poco el astigmatismo. Si la incisión es chica, fíjense 2.2 prácticamente es 0.5 o 0.25 a nivel temporal, es prácticamente anastigmática. Bueno, factores que influyen en el astigmatismo son no solamente la incisión, sino que el número de incisiones, la forma, la longitud del túnel, la profundidad, la distancia que hagamos la incisión con respecto al eje óptico, y también tiene algunas repercusiones en la edad del paciente, porque el astigmatismo es diferente con la edad. Pero bueno, eso es muy sutil, es muy teórico. Después, con respecto al astigmatismo, lo que les decía, así es un estudio muy grande comparativo entre incisiones esclerocorneales. Hay un número de casos, ahí ven, 225.000 casos de cirugía de catarata, hubo 109 endoftalmitis y 51 ojos fueron con incisión esclerocorneal y 58 con incisión córnea clara. Por lo tanto, no fue significativo. Por lo tanto, haciendo incisiones correctas, con ninguna de las dos, el riesgo de infecciones es igual con las dos y el par es muy bajo. Después, bueno, hablando un poquito de la paracentesis, yo la hago en un plano. La paracentesis es una incisión que se estanca y está porque es chiquita y porque es un poco más larga, pero no porque es en 2 o 3 planos. No conviene que sea muy ajustada porque después con el chopper o con la espátula o con los instrumentos va a dañar el endotelio a ese nivel. Tampoco tiene que ser muy laxa porque vamos a perder fluido todo el tiempo, o el iris inclusive, pero que permita el uso cómodo de lo instrumental y sin perder mucho líquido a nivel de la incisión. ¿Cuál hacer de las dos primeras? Bueno, hay mucho que varía, pero yo hago primero la lateral, o sea, la paracentesis, y pongo viscoelástico para que el ojo esté más firme, y bueno, después hago la incisión principal como vimos. Con el ojo lleno de viscoelástico, eso me permite que sea más seguro todo. El cierre de las incisiones, bueno, las incisiones generalmente son autosellantes, es muy raro que yo ponga punto en la incisión, se hidratan los labios primero y después el techo de la herida, y en el caso de tener que suturar, porque tenemos duda, no duden en poner un punto, no pasa nada, se saca a los 15 días, a la semana o al mes. Eso se da en el caso de no poder cerrar con la disección, porque hicimos una mala incisión, con la hidratación, digamos, y en el caso de que te pone a veces iris floppy o prolapso de iris o heridas muy grandes, bueno, obviamente la tiene que suturar. La hidratación, como les decía, se hidrata los cuernos de la incisión o los bordes. La hidratación yo a veces veo que le meten líquido a lo bestia. Esto tiene que hacerlo muy suave, con una buena arquitectura de la herida, y apenas hidratando la herida se queda autosellada y no necesitan poner blanca la córnea hasta el eje visual, lo que les va a dar
mucho edema después en la córnea que va a llegar al eje visual, si hidrata mucho. Después hablando mínimamente de lo que es el Lensex, hoy también las incisiones se pueden hacer con láser, hace ya más de 10 años, yo lo usé durante unos años, después no me dio mucho resultado, por eso hoy las sigo haciendo manual, pero el Lensex es una herramienta muy útil, no solamente para las incisiones, sino para hacer la cápsula Rexis y también la chopper, o sea, chopeado del núcleo, que ese láser hace la incisión, pero igual uno la tiene que abrir con un instrumento, lo cual el tiempo es más o menos igual, la seguridad es más o menos igual, la verdad que no hay grandes diferencias. Y acá, bueno, hay un trabajito que habla de comparar el diseño y dimensiones de las incisiones por el femto, y se estudiaron con OCT de cámara anterior, y evalúa qué porcentaje de experimento de ese, qué gap endotelial queda, y el edema corneal postoperatorio comparado con una incisión manual, y bueno, puede haber una cierta diferencia, pero es mínima. Como resumen, bueno, ambos tipos de incisiones, ya sea esclerales o esclerocorneales o por córnea clara, son procedimientos seguros, pueden producir complicaciones ambas, tener complicaciones ambas. Hoy yo creo que va más a la incisión corneal por el tiempo que lleva, porque el ojo queda blanco y no hay sangrado, el paciente le duele menos, entonces hay médicos que siguen usando la córnea clara, yo la dejo para casos especiales, muy puntuales. Hoy la decisión corneal es autosellante, es anastigmática, bueno, se puede hacer con femtosegundo, y sepan que, bueno, cuando hay cirugías más complejas, complicadas, podemos utilizar volcarse a las esclerales, siguen teniendo vigencia para algún tipo de indicaciones. Bueno, muchas gracias por la atención, y bueno, dejo de compartir acá la pantalla. Si hay alguna pregunta, Guido o alguien que quiera hacer alguna pregunta que les pueda hacer de las incisiones, me las pueden hacer. Excelente, Nico, excelente la clase, muy completa, clarísima. Ahora después en el chat siempre algunas preguntas hay, así que por ahí estate atento para responderlas o las respondemos bueno, la discusión. Yo tengo una pregunta. Ese caso que hiciste la escleral para explantar la Artisan, que la indicación es sí. Por el tema de para cualquier tipo de lente de cámara anterior, yo uso una incisión escleral, esclerocorneal, porque hay que ampliar a 5 o 6 milímetros, y cierro esa incisión, porque si bien se puede operar la catarata a través de la incisión, esa va a perder, por más puntos que le pongamos, es una incisión que va a filtrar, y utilizo por arriba, o sea, siempre el explante lo hago por arriba, o sea, no la 12, y la FACO la puedo hacer temporal si es ojo izquierdo, solo utilizo incisión temporal, o si no, superior si es ojo derecho. O sea, le hago una incisión escleral arriba, por córnea clara, arriba de la otra. Y trabajo tranquilo con una cirugía convencional. ¿Cuántos puntos de sutura le das? ¿Cuánto le diste en ese caso? En este caso no recuerdo, pero bueno, depende. Puede ser 3, no menos de 3 puntos si le hago una incisión de 5 milímetros. Aunque le haga 2 puntos en cruz, pero generalmente le pongo 3 o 4 puntos separados. Perfecto, impecable. Manu, ¿alguna pregunta? Gracias, Nico, ¿cómo estás? Gracias, Manu. Excelente clase. Bien. Tengo una recomendación. Me encanta la incisión que haces, que es con 3 planos. Obviamente tenés que tener un cuchillete que corte bien, que tengas, porque si utilizamos algún cuchillete que ya tiene muchos usos, tal vez no podamos buscarle tener toda esa cantidad de planos. Un comentario que me gustaría hacerte con respecto a eso era el tema del cuchillete, que esté bien. Sí, eso yo siempre a los residentes les recomiendo, sobre todo a los residentes que recién empiezan, para evitar complicaciones a ese nivel de la cirugía, que es donde están empezando la cirugía, utilicen cuchilletes con filo. Se puede utilizar cuchilletes de 1000 usos, pero bueno, ya tiene más experiencia. El cuchillete, si no lo corta, uno le puede hacer un movimiento lateral y el filo se puede aprovechar. Se puede hacer incisiones en un plano, en 2 planos, en 3 planos. Como le dije, son todas buenas si las hacen bien. Yo creo que la que hago en 3 planos a mí me resulta y no me cuesta nada hacerla, ya lo estoy automatizado. Muchos acá en la clínica usan la de 2 planos o directamente entran en un plano, es más rápida. No sé cómo será la cantidad que tienen, yo seguramente sea muy buena,
pero les aseguro que la de 3 planos no pierde nunca. Y para después, a la hora de hacer la hidratación, tienen que hidratarla mucho menos, también para que se quede autosellando. Cuando tenés algún caso de un floppy o una cámara más estrecha, la haces un poquito más atrás, entras, ¿qué recomendaciones haces? No, en los ojos con pupilas chicas o que sé que por ahí puede tener un floppy iris, adelanto un poquito, no la hago tan limbar, la hago un poquitito, apenas no lo paso limbar, sino un poquito más adelante, e inclusive por ahí un poquito más tunelizada para evitar eso. Pero sepan que bueno, cuanto más tunelizada, o sea el túnel es más largo, le va a complicar, como les decía en la clase, la movilidad de los instrumentos, se le va a hacer una estrías a nivel de la incisión, inclusive también van a perder visualización a nivel de la hora 12 para aspirar las masas, o sea se le va a complicar un poquito más todo, entonces siempre todo a su justo nivel. ¿Y siempre tenés el approach superior? O está bien, vos yo pongo todo lente histórico, o sea que astigmatismos hasta el 0.75 uso lente histórico, por eso la incisión la hago siempre, ojo derecho superior, temporal superior, ojo izquierdo, temporal, perdón, operando de costado, de temporal, o sea, ojo derecho al abordaje superior, incisión temporal superior, ojo izquierdo abordaje temporal, incisión también temporal superior. Y si hay algunos que manejan el astigmatismo con la incisión y bueno, ellos se acomodan de acuerdo al astigmatismo. Yo como pongo lentes históricos, el astigmatismo ya está precalculado con mi incisión ya en el calculador. Y acá hay una pregunta en el chat. En las incisiones relajantes para disminuir el astigmatismo, ¿también se respeta la misma arquitectura que la incisión principal? Pregunta. Bueno, las incisiones relajantes hay diferentes tipos. Nosotros antes hacíamos incisiones relajantes limbares para astigmatismos corneales no muy altos, no corregían tanto, hasta uno podía corregir un poquito más, menos. Generalmente las hacíamos, no eran iguales, las incisiones relajantes y limbares se hacían de limbo con un cuchillete pregraduado o que venía pregraduado o micrométrico de más o menos 800 micras, 700 micras y se hacía una incisión lineal, o sea, perpendicular a la córnea y eso era una incisión relajante astigmática. Hoy también se usan incisiones paralelas, como la misma que la de la FACO, pero en el sentido contrario, inclusive entran al ojo, que bueno, esas no son relajantes. Son incisiones relajantes del astigmatismo, pero no son las limbares de relajación, o sea, son las clásicas. Que bueno, se hacen dos incisiones que entran las dos al ojo. Igual como utilizar lente histórico, ya estás ahí resolviendo. No, además me parece que siempre el problema de hacer una incisión en hora 6 y una incisión que vamos a entrar al ojo, el riesgo de la infección. O sea, tenemos un riesgo, siempre el riesgo de hacer incisiones de la mitad del ojo para abajo, incisiones grandes, se trata de evitar. Por eso no queramos un ojo derecho temporal inferior, porque bueno, la incisión nos queda en la hemicórnea inferior, y donde se acumula la lágrima y todo, y bueno, el riesgo sería un poquito más alto de infección. Pero bueno, hoy las incisiones relajantes, yo las dejé hacer hace muchos años de que aparecieron los lentes históricos, porque uno de los problemas que teníamos era que a las pacientes les molestaba, o sea, durante meses muchos se quejaban de que tenían sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, están buenas, pero bueno, hoy teniendo lentes históricos yo no las uso más. Sí, como vos decís, son lentes, son incisiones que se hacen a mitad de estroma, siguiendo muchas veces lo que se tomaba era, si había una dioptría de astigmatismo, era como la longitud era de 1 hora de reloj, por eso sí a veces... Sí, hay normogramas, hay normogramas que yo no me los acuerdo, pero usamos normogramas que eran, no sé si cómo se llaman, había varios autores, y que cada autor tenía su normograma y depende del eje más curvo y las dioptrías se hacían de mayor o menor arco, mayor o menor profundidad. Bueno, también se pueden hacer incisiones arcuatas, pero eso ya no se usa más. Y si hacer incisiones arcuatas para relajación yo las hago por ahí en trasplantes, en astigmatismos muy altos, pero hoy en FACO no. Nico, hay una pregunta después para responder si querés en el chat por un tema de tiempo. Sí, yo lo contesto. Bueno, yo me desenchufo, gracias, contesto acá, gracias a usted por la invitación. Gracias, Nico. Chao. Gracias. No, nada, gracias hermano, gracias Guido.
Bueno, vamos a continuar con la siguiente clase, la siguiente docente, la doctora Cristina Mados. La doctora Cristina Mados, también cirujana referente del segmento anterior, córnea, catarata y refractiva. Ella es directora del Instituto Oftalmo de Alta Complejidad, es docente y doctora en medicina de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida Cristina, muchas gracias por siempre formar parte del cuerpo docente del posgrado. Bueno, muchas gracias Guido, gracias Manuel, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Un segundito. Ahí se ve. ¿Se ve? Bien. Lo Sí. voy a agrandarlo acá y ponerlo. Ahí estamos, ¿no? Sí. Bueno, hoy les voy a hablar de las técnicas de facoemulsificación. Una de las técnicas que se utiliza generalmente para cataratas blandas o en realidad para refractivas es lo que se llama chip and flip, que significa dar la vuelta, ¿sí? Se tiene que hacer una rexis grande y con la hidrodisección, y si no se pudo hacer con la hidrodisección, con la punta del faco en hora 12, se da vuelta el núcleo, se lo lleva a cámara anterior y ahí se lo aspira prácticamente, porque esto es para núcleos blandos. Esta técnica, la verdad que no la hago. Me prestaron este video que no me acuerdo realmente quién fue. Pero bueno, como ven acá, la rexis tiene que ser grande, la hidro es muy importante porque hay que separar al cristalino bien de toda la cápsula. Ahí ya se ve cómo se llevó a cámara anterior y ahí ya entrando con el faco se lo comienza a aspirar este cristalino. Por ahí hubo que hacer un poquitito de cracking para comerlo, aspirarlo totalmente. Es una técnica que para los cristalinos claros tal vez es más sencilla, y además al estar alejado de la cápsula posterior, entonces da un poco más de tranquilidad. Las cataratas blandas son tal vez hasta más difíciles que las cataratas duras, ¿no? Porque bueno, no son fáciles de partir, de aspirar. Entonces, para el que pueda y le sale, esta es una buena técnica. Para las cataratas un poco más duras, la técnica de divide y conquistarás es una de las técnicas para comenzar que yo recomiendo. Es más fácil de aprender, más fácil de tomar los pedazos del cristalino, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Se hace primero un surco central, como vemos acá. El surco central tiene que ser profundo y después hacer palanca para dividirlo en la profundidad. Si nosotros hacemos un surco profundo y la palanca la hacemos superior, no vamos a poder separar la parte posterior de la catarata, y entonces el resto también va a ser difícil porque no vamos a poder sacar los núcleos. Porque ¿cuál es el sentido de todo esto? El sentido es separar esa catarata en pequeños pedazos para poder traerlo a nivel de la pupila y ahí comerlo, porque tiene que pasar a través de la rexis. Si es muy grande el pedazo, no pasa a través de la rexis y se dificulta la cirugía. Como decía anteriormente, es más difícil hacer esta técnica probablemente en cataratas blandas, así que la técnica anterior para las blandas tal vez es recomendable. Acá vemos que si nosotros
empujamos, apretamos muy superficial arriba, ven cómo está el espacio es menor. En cambio, si nosotros vamos profundamente, podemos realmente hacer la fuerza, porque todo esto es por palanca, ¿no? Es mecánico. Ahora vamos a ver una cirugía, y aquí entonces vemos, en este caso yo lo que les voy a mostrar es el tip, porque yo veo que muchos residentes tienen miedo de profundizar, pero ¿cuánto tiene un cristalino? Aproximadamente 5 milímetros. Si nosotros medimos la punta del tip que vamos a utilizar, generalmente es menor. Entonces, no hay que tener tanto miedo de la profundización, ¿sí? Y vamos viendo cómo va cambiando también a medida que vamos profundizando ese surco, cómo va cambiando el color, y eso es lo que nos va a dar también la profundidad. Ah, me pasó de nuevo el mismo video, perdón. Entonces vamos viendo la profundidad con el cambio de color. Ahí ya se hizo, ¿ven? Una cruz. Esta es divide y conquistarás. Se hace una cruz, y lo interesante de esta cruz es que cada vez que hacemos una parte de la cruz, vamos viendo y nos vamos dando cuenta que podemos profundizar más, lo cual nos va haciendo más fácil después el dividir, el hacer la separación, y ahí vamos trayendo cada uno de los pedazos. En este caso y en general, en divide y conquistarás, se hace la cruz y se divide en 4 pedazos. Bien, esta es la misma técnica, vamos a pasar para la otra. La otra técnica es la del Fako Chop. Fako Chop es clavar con la punta del faco en el centro, ¿sí? Importante que sea en el centro, porque todo esto es un tema mecánico también. Si nosotros nos quedamos más en la parte superior, es muy probable que sea más difícil partir el núcleo. Entonces, vamos a colocar el faco emulsificador en el centro del núcleo, y con el chopper vamos a venir desde la zónula, debajo de la rexis, más o menos a nivel de la zónula, hacia la punta. Ese es el chop horizontal. O el vertical, vamos a clavar el chopper cerca de la punta, y de esa manera vamos a poder contener el cristalino y poder separarlo. Esta técnica sugiero realizarla después que se ha aprendido con la técnica de divide y conquistarás, ¿sí? ¿Cuáles las ventajas? Es un poquito más rápida, generalmente se utiliza menos ultrasonido, sí, la curva de aprendizaje es un poquito mayor, y siempre se necesita también la segunda mano como en la anterior. Entonces aquí vemos cómo se va con el chopper desde la zona del ecuador, por debajo de la rexis, hacia la punta del faco, la horizontal, y en el vertical se viene más cerca de la punta, se clava el chopper y luego se acerca hacia donde está la punta del faco emulsificador, ¿no? Esta no es la técnica que yo utilizo. Ahí vemos cómo el chopper se va hacia prácticamente el ecuador, y desde allí viene
una vez que clavamos el faco, viene hacia la punta del faco. Ya se hizo el primer corte y después se pueden hacer pedacitos más pequeños para que sea mucho más fácil y utilizar menos energía. Hay que tener cuidado en esta técnica de ir bien por debajo de la rexis. Esta técnica de la otra stop and chop, que se hace un surco profundo, se divide en dos cuadrantes y después cada uno de esos cuadrantes se lo va llevando hacia el plano del iris y ahí se lo va cortando. Sería como un paso, puede decirse anterior de divide y conquistarás, pero siempre la cruz es lo que me aconsejo yo para comenzar, ¿sí? Hacer un surco profundo. Vamos viendo cómo va cambiando la coloración de una catarata dura, de marrón, o blanco, se va haciendo cada vez más transparente el rojo del fondo de ojo. Cuando se vea eso ya es el momento de separarlo. Esta es una manera de poder separar los hemipedazos, y una vez que se separó se pone horizontal y se van trayendo los distintos pedacitos hacia el centro para poder emulsificarlos y comerlos. Ahora vamos a ver entonces, siempre sacar la corteza nos ayuda, porque a veces no nos damos cuenta bien de si ya estamos en el núcleo. Entonces, aspirar un poquito la corteza anterior ayuda a también tener la profundidad. Y ahí vemos cómo se ve más claro lo rojo del fondo de ojo comparado con el resto que tiene la catarata y no hay tanta profundización. Entonces ahí es donde ya se puede partir. Está bien hacer esta rotación y partirlo de los dos para después ir comiendo cada uno de los pedazos. Se lo puede ir haciendo más chiquititos cuando se acercan para ir pudiendo aspirarlo y de esa manera también disminuir la cantidad de energía, porque cuanto más chiquitito sea el pedazo, más fácil es de que hacerle focoemulsificación, de comerlo, de traerlo también a la cámara anterior o a nivel de la pupila. Entonces eso es importante. Una vez que se lo tiene, ir partiéndolo. Si no viene es porque no está bien separado de la parte posterior. Entonces, otra vez intentar separarlo. ¿Ven como ahí? Separarlo para que sea más fácil, ¿sí? Si no, es muy difícil que vengan los pedazos. No tener miedo de ir relativamente profundo para poder continuar con la cirugía y traer los pedazos. Yo creo que todo esto es más mecánico que con la emulsificación, ¿no? Inclusive yo muchas veces, en general, mejor dicho, no muchas veces, ni siquiera uso un chopper, uso un rotador. Y con eso me es suficiente, o sea, con esto que quiero decir, que no necesito cortar. El chopper tiene filo en la parte anterior. No necesito cortar. Yo siento que en este caso la cirugía es más mecánica que ir cortando. Me siento más tranquila utilizando el rotador que el chopper. El chopper es más largo, entonces es más profundo. Bueno,
Es por eso que utilizo tanto lo mecánico. Y después, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Distintos parámetros. En la parte del surco nosotros lo que queremos es mantener la catarata en su lugar, ¿sí? Por eso tenemos menos flujo, menos vacío, y tranquilamente vamos profundizando. Importante no empujar la catarata, sino ir comiendo de a poquito, profundizando ese surco, ¿sí? Y cuando vamos en los fragmentos, como lo queremos traer, sí vamos a aumentar sobre todo el vacío. De esto no me detengo porque creo que ya tuvieron una clase de esto. Entonces, como sugerencia para comenzar, ¿sí? Divide y conquistarás. Es lo más fácil. Se hace un surco primero, se rota, se va haciendo otro, y cada vez que se va rotando me voy dando cuenta que puedo profundizar un poquito más, ¿sí? Bueno, y después lo parto y voy comiendo los pedacitos, ¿sí? Stop and chop, que es muy parecido, y después ir a el chop, quick chop, que es un poquito más difícil para comenzar. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido claro. Excelente, Cristina. Clarísima, muy didáctica, muy completa, y siempre a veces es difícil explicar un poco el tema del shock vertical y horizontal, y creo que con esos gráficos lo explicaste perfecto. A veces creo que en las clases, en los congresos, en los cursos, es muy difícil diferenciar, ¿no? la técnica de una de la otra, y ahí lo explicaste bárbaro, así que buenísimo. Y también el tip, lo que hablaste del tip, ¿no? De cómo el slip, retraer un poco más para tener un buen grip para las técnicas de Faco Chop. Así que no, buenísimo, la verdad que muy completo. Sí, yo generalmente eso es lo que utilizo. Yo hago vertical, lo hago con rotador, no uso chopper, y yo uso también, sí, el un poquitito más atrás, porque yo lo hago, siento que todo esto es como palanca, necesito tener bastante palanca, y eso a mí me ayuda para poder separar los pedazos, para meterme más en el núcleo. Bueno, eso es lo que he ido aprendiendo. Y nos diste una buena introducción, porque la clase que viene vamos a dar la clase de facodinamia, entonces ya diste un buen trailer para la clase que viene. Bueno, muchas gracias. Liz, tengo una pregunta. ¿Cómo andas? Muchas gracias por la presentación. Hola. Bien. Cuando vos haces el Faco Chop, ¿cómo es tu seteo de vacío y eso? ¿No te lo pones para sostener bien ese pedazo? Sí, yo tengo vacío bastante alto, más o menos los 500, a veces un poquito más. Sí, uso bastante vacío. Y también, bueno, pero porque con el tiempo más o menos manejo todo el pedal, si tengo que hacer un surco porque veo que es muy dura y necesito hacer un surco, en general uso los mismos parámetros, no voy cambiando mucho. Pero bueno, eso es con el tiempo y la práctica, ¿no? ¿Y alguna vez te ha pasado, qué recomendación das? Porque a veces, de una situación, muchas veces uno hace un surco central, trata de romperlo, a veces no tenés una rotura buena, y a veces uno sigue comiendo, y te vas comiendo la pared, vas comiendo, y vas dejando menos espacio, y te queda todo ese resto ahí. ¿Qué recomendás ahí? ¿Cómo subir ese pedazo de cristalino? Porque ahí sí a veces uno tiene que pensar en darle un chip and flip o algo, porque te queda todo ese contenido y uno va perdiendo pared, y no podés agarrar mucho, no podés traer mucho hacia la punta del faco. ¿Qué recomendaciones tenés para esa situación? Me imagino lo que vos decís, sobre todo las cataratas blandas, que no las podés partir.
Eso es lo Sí, que... sí, o tal vez viste alguna situación de que no haces un buen craqueo y a veces te cuesta craquear porque ya fuiste al fondo, o vos recomendás tal vez hacer más surco y tratar de craquearlo y tratar de conseguir ese cracking. Porque si no la rompés la catarata, es un problema sacarla del bar. Sí. Si es dura, yo creo que sí, que hay que intentar hacer el cracking. Tal vez depende de la situación, o necesitas ir más profundo con la facoemulsificación, o sea, haciendo un surco más profundo, o después cuando vas a colocar tanto, bueno, yo, pero la segunda mano que vos utilices y la punta del faco, no quedarte tan arriba, porque si te quedas en la parte de la corteza no lo vas a separar, ir un poquitito más profundo. Si aún así no lo pudiste separar, bueno, tratar de en uno de esos hemipedazos entrar y hacer como partirlo como si fuera vertical, ¿sí? Y a ver si con cada pedacito puede ir viniendo de poquito. Paciencia, no desesperarse, paciencia, va a venir. Si es muy poquito lo que quedó, sí se puede hacer esto que vos decías, como el chip and flip. Aún también se puede poner más con hidro o con sustancia por detrás, si uno está preocupado, y traerlo para adelante. Pero todo también depende de si el pedazo que te queda es muy duro y muy grande. ¿Mm? Pero paciencia y a poquito. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos con nuestro siguiente disertante, que viene de Montevideo, de Uruguay. Es el doctor Pedro Echagüe, que es cirujano de cataratas y refractiva, y también cirujano vitreoretinal de Visión Echagüe, y es ex instructor de cirugía de cataratas y vitrectomía del Hospital San Borges, docente de nuestro curso, y es presidente de la Asociación de Retina y Vitro del Uruguay y fundador de Azubo Joven. Nos va a hablar de aspiración de corteza. Así que bueno, bienvenido Pedro. Gracias Manuel, gracias Guido, gracias por esta invitación. ¿Se escucha bien? Perfecto. Y la verdad que felicitarlos nuevamente por este cuarto evento, ¿no? Esta cuarta edición del Congreso, de este curso, que la verdad que creo que recién el comentario que hacías era muy importante en cuanto al manejo de los restos corticales cuando no llegas al cracking, y creo que este curso tiene mostrar esa cocina de la dificultad de los pequeños pasos que nos podemos enfrentar, que muchas veces en otros cursos no tenemos, así que Guido y Manuel, mis felicitaciones por este curso. Bueno, ellos me invitaron a dar esta presentación, ¿sí? Ya estoy compartiendo la pantalla, sobre aspiración de córtex, ¿sí? La verdad que cuando me dijeron dar esta charla me puse a repensar un poco toda la técnica que uso con respecto a eso, y también fui repasando y viendo qué cosas puedo mejorar, qué cosas que no, y analizando cada una de las técnicas, lo cual me incrementó mucho mi eficacia en las técnicas de cirugía de catarata, porque le empecé a dar mucha importancia a este momento, ¿no? Porque venimos del momento de la facoemulsificación, venimos de haber hecho de haber cortado los pedazos, de haber aspirado los pedazos, y como que nos baja la adrenalina y muchas veces bajamos la guardia en este paso, y es un momento súper importante. Esto es un poquito un video old school, ¿no? Esta es la cámara 5, ¿sí? Que cuando empecé a ver a operar a mi padre hace mucho tiempo, veía que tenía esta cánula, y claro, esta cánula fue un poco lo que cambió la historia, ¿no? Y usaba estas canulitas Pora 12, ¿sí? Que para rectificar los restos subincisionales, que creo que las trajo por esta zona fue Kaufman, y que son todavía, las tiene mi padre y las usa y son la gloria. Pero bueno, ese era el momento donde se aspiraban los restos corticales, porque el hombre que cambió la historia de esto fue David Joseph McIntyre, ¿no? Ahí vemos la primera cánula coaxial, ¿no? Por un lado se irrigaba y por otro lado se aspiraba. Recordemos que esto estamos ya pensando 80, 90, ¿no? Un mundo sin viscoelásticos, y no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día de los viscoelásticos, y sin duda que la técnica coaxial favoreció la estabilidad del VAC, y sin duda que permitió estabilizar el VAC y quedarnos con el VAC, y permitió colocar los lentes sin VAC.
a lo cual cambió la historia, porque antes eran intracapsulares y a partir de la colocación del lente IMPACT se pudo corregir la metropía de otra manera. Obviamente que también favoreció la disminuir la inflamación postoperatoria y en un principio, o las que llegaron a Uruguay, se las trajo el avión de Orbis, ese avión que estaba viajando por el mundo operando, ¿sí? Y las cobraban $100 y se las vendían como por debajo de la mesa a los oftalmólogos uruguayos, y así fue como mi padre tuvo la primera McIntyre, que la tenemos en la clínica, y la recuerda por eso, porque le permitió cambiar el mundo de la extracapsular, ¿no? Hoy tenemos otra tecnología, ¿no? Tenemos ya la tecnología de SIL, de equipo de facomulsificación con mayor estabilidad de cámara anterior, tenemos lentes trifocales, tenemos pacientes que viven más tiempo, tenemos pacientes que quieren hacer de todo para tirarse en paracaídas y también quieren ver todas las letras, ¿sí? Y también tenemos los viscoelásticos nuevos que nos permiten generar ese movimiento, esa aspiración de una manera más delicada y ayudarnos durante la facomulsificación y de la aspiración de cortes de una manera más tranquila. Representa una quinta parte de la cirugía de cataratas, ¿sí? Los pasos previos lo condicionan, ¿sí? Y acá me puse a ver que me enfrentaba a diferentes momentos, ya que había que diferenciar bien lo que era la hidrodelaminación de la hidrodisección, porque eso también me determina los pasos y cómo voy a realizar mi aspiración de corte. También dependen del tipo de catarata, ya que hay cataratas muy duras, como son las cataratas blancas, que muchas veces eliminamos la catarata y nos quedamos sin corte, porque el corte era todo blanco, era todo blanquecino, y lo aspiramos durante la facomulsificación. Y lo más importante es entender que hay un cambio en la facodinámica, ¿no? Uno viene de 400, 500, 600 de vacío, ¿no? Con el pie a fondo en las cataratas duras por el quemando ultrasonido, ¿no? O sea, eliminando esa catarata de una manera más brusca, y tenemos que bajar un poco la velocidad de nuestros movimientos, ¿sí? Porque aparte es un momento donde si le erramos lo vamos a pagar muy caro. Y aparte es un momento donde todavía la tecnología no lo ha logrado sustituir, ¿no? Hoy ya tenemos los frentos secos que nos hacen las incisiones, nos hacen la cápsula resin, nos hacen los cracking, pero la aspiración de cortes todavía depende 100% del cirujano. Tenemos que controlar la ansiedad y 1/3 de la rotura de cápsula posterior se describe en este paso. O sea que hay que prestarle mucha atención. Estos son los diferentes instrumentos que yo experimenté y voy a presentar, ¿sí? Espero que capaz que hay alguno más, pero se me escapa, ¿sí? Por arriba tenemos el Transformer, que es una pieza de la marca de la empresa Icon, que está diseñada para hacer bimanual y bimanual a la vez, o sea que podemos desenganchar la parte de atrás y tener una aspiración más controlada. Al lado derecho arriba tenemos lo que son las bimanuales, en la cual es mi técnica de preferencia. Abajo a la derecha tenemos la unimanual, ¿sí? Que tiene una ventaja, ¿sí? Hoy vienen con el slip las puntitas de silicona que nos evitan los toques a la cápsula posterior y nos permiten, como quien dice, tocar o jugar más cerca de la cápsula posterior, evitando la rotura. Y finalmente a la izquierda tenemos una cánula directa o recta, como le llamo yo, que yo lo creo que es un paso muy importante, y en los entrenamientos de cirujanos de cataratas hago hincapié en esto y los hago trabajar con esto forzadamente. O sea, tienen que en algún momento de la cirugía, en su curva de aprendizaje, trabajar y retirar cortes con una recta, porque vamos a ver a qué situaciones nos podemos enfrentar y nos puede ayudar mucho. Primero la técnica coaxial, ¿no? Esta creo que es un poco la más conocida, sé que al doctor Breguiano le gusta mucho, ¿sí? Entra con una incisión sola, ¿sí? Hay que le usamos la misma incisión del faco, tiene un mayor flujo, eso es verdad, y tiene mayor poder de aspiración, ¿no? Vamos viendo cómo nos vamos sacando los restos de una forma adecuada, y esta coaxial es angulada por 45 grados y nos permite quitar los restos subincisionales de una manera segura, y al tener los tips de silicona nos permiten, como quien dice, tocar y quitar los restos corticales que a veces quedan un poco pegados a la cápsula de una manera más adecuada y segura. Obviamente que lo que tiene de malo es que muchas veces estos tips de silicona hay que reusarlos y pues, tiene un costo aparte, y a veces es una por cirugía o a veces son dos cirugías por cada tips, y eso nos va como aumentando un poco los costos, y a veces en los hospitales capaz un poco. Pero sin duda que es una técnica muy segura.
acá les muestro lo que viene a ser la pieza de transforme, ¿no? Hablamos de la marca Icon, que comenzamos siendo coaxial, ¿sí? Ven que no tiene tip de silicona, ¿sí? Pero permite tener mayor aspiración, ¿sí? Y vamos quitando los restos corticales suavemente. Y claro, acá ven que se me complica para quitar los restos subincisionales, ¿no? Y al dividirla, ¿sí? Lo que hacemos es sacar la parte de atrás, ¿sí? Se nos transforma en una bimanual y nos permite retirar adecuadamente los restos subincisionales. Esta es una pieza que es descartable, es un single use, se puede reutilizar, ¿sí? Pero después empiezan a fallar las gomas donde hacemos los vacíos y bueno, entonces empezamos a tener problemas y bueno, hay que descartarlas porque ya no sirven. Pero la verdad que fue algo que hizo el laboratorio Icon, que a mí me gustó mucho, lo usé durante un tiempo, después en la pandemia se dejó de traer y bueno, ahora no he vuelto a la carga sobre esta pieza, pero la verdad que es muy lindo usarlo y sobre todo en la fase de aprendizaje nos permite tener la dualidad, ¿no? O sea, trabajar con coaxial y trabajar con bimanual de una manera tranquila y no cambiar muchas piezas de lo que queramos. Esta es la técnica para mí de preferencia, ¿sí? Miren que esa maniobra que es una nueva hidrodisección que hago, después de haber quitado el núcleo, ¿no? Y vemos que nos queda un poco de corteza trabajando en una pupila chica, y hago una nueva hidrodisección y ven cómo se levanta los restos corticales. Tiene mayor estabilidad y puedo aplicar más fuerzas focales, eso es lo que yo siento adecuadamente. Me permite trabajar en espacios reducidos como es la pupila chica. Tiene mayor capacidad de abordaje, ¿no? Porque inyectando uno de cada mano llegamos a todas las partes del ojo. Es más fácil y muchas veces a los residentes le bueno, ahora arranco una parte del juego, ¿no? Tenés que ir chupando cada pedacito de corteza a poquito, ¿sí? Y bueno, eso se lo toman así y es algo más controlado y les permite trabajar. Es un floppy iris ese, ¿no, Pedro? Es un floppy iris, sí. Me gusta mucho trabajarlo ahí y me siento muy cómodo con la bimanual. Y después acá tenemos lo que hablaba de la cánula, muchas veces quedan esos restos a nivel pegados en la posterior que hay que ir como haciéndole mimos, ¿no? Ven que se ven los pliegues de la posterior, ¿no? Y voy quitando esos restos que están a nivel del eje visual, o sea que nos va a complicar en el postoperatorio, más si pensamos en poner lentes trifocales y nos permite tener esta cánula, tener esos movimientos delicados de alta precisión, donde hay que tener mucha paciencia y tienen que ser muy suaves esos movimientos y muy velados. Obviamente que hay un riesgo de rotura de cápsula posterior muy evidente, pero bueno, trabajar con la cánula nos da a mí me da seguridad un poquito más que las bimanuales. Y también lo que es importante es que la jeringa que va atrás de la cánula sí esté cargada con suero, que no esté vacía, porque si no puede generar un efecto vacío y producir una rotura de cápsula posterior. Y acá me pidieron un video hot, un video picante sobre una aspiración de cortes. Bueno, acá les dejo. Eso que hablaba, que un tercio de la rotura de cápsula posterior ocurre en este momento. Miren, es cierto, esto me pasó a mí. Miren cómo voy. ¿Ven? Miren cómo queda esa cápsula résis posterior. ¿Se ve? Perfecto. Ese agujero lo hice con la cánula, digamos, de la bimanual, ¿no? Entonces, obviamente que los tips de silicona nos ayudan en esto. No salió viscoelástico, presuricé. Y después, claro, si ponía más suelo iba a salir más vitrio. Y lo que hice fue, suavemente, con mucha delicadeza, fui quitando los restos corticales. Ven que es muy delicado, que es un paso tranquilo, ¿sí? Y eso permite ir aspirando los restos de a poquito, ¿sí? Ahí voy con una cánula más gruesa, ¿sí? Y ven que en ningún momento viene vitrio, ¿sí? Y la verdad que es algo muy tranquilo y vamos haciendo. Después queda un resto ahí que quedaba de núcleo, ¿sí? Que lo que hago es ampliar la incisión y después sacar ese resto. Y después me permite poner un lente con la óptica capturada y la palpación sulcus sin hacer vitrectomía, ¿no? Y pudo aspirar todos los restos gracias a poder manejar perfectamente la carne.
Acá tenemos el resultado postoperatorio, ¿sí? Se ve claramente la óptica centrada, se ve la cápsula retris posterior, se ve la anterior y las patitas en los. Busquen su comodidad, facilítense su proceso, sean pacientes en este momento, sean flexibles, prueben las diferentes técnicas, pero sean metódicos. O sea, no quieran hacer o manejar la misma fluídica que usan en la coaxial con la bimanual y menos la bimanual con la coaxial. Sean tranquilos, no menosprecien el proceso y miren que es un determinante inflamatorio, ¿no? Si uno deja los restos corticales, que va a tener más inflamación, más edema de pómenes al otro día, y tengan cuidado con la rotura de cápsula posterior. Recuerden que un tercio de las roturas ocurren en este momento. Tenemos pacientes más longevos que quieren hacer más cosas, tenemos mejores lentes con mejores cualidades, y recuerden que los pacientes quieren ver todas las líneas. Así que bueno, espero, Manuel y Guido, que haya sido de gusto para todos esta charla, y agradecido eternamente con ustedes y felicitarlos por este curso. Así que muchas gracias. Gracias, Pedro. Muy buena tu presentación y excelente las clases como año a año que nos das con toda tu experiencia y el manejo también de algunas mini complicaciones que está bueno ver. Hay una pregunta que te hicieron recién en el chat que con respecto a esa ruptura capsular. Dice, al momento de la ruptura capsular, ¿no es conveniente poner la lente y ahí seguir aspirando? ¿Podría haber sido una opción? Eso es un poco... yo creo que en el libro, creo que el libro de manejo de rotura de cápsula posterior, es un libro básico, pero también están las miles opciones y depende un poco de la tranquilidad de cada uno, ¿no? Yo en ese momento me sentí con tranquilidad de poder haber presurizado, no había vitrio en cámara anterior, había sido solo una cápsula rexis posterior sin vitrio. Entonces, al presurizar con viscoelástico y tirar el vitrio para atrás me permitió poner y aspirar los restos corticales. Lo de poner el lente y aspirar los restos, muchas veces después los restos pegamos y la verdad que estamos en un momento de tensión y complicado que no nos puede, lo que hago yo es facilitar y usen lo que les quede cómodo, no usen, hay libros, pero también exploren esos libros, pero también quedó congelado, ¿no? Ustedes subieron la lente. Sí, quedó congelado al final. Yo creo que coincido con vos, Pedro. Yo hubiese hecho lo mismo, porque a veces, es verdad, cuando vos pones el lente, después es difícil, le queda el resto capsular atrapado en el áptica del lente y es más difícil que te venga. Entonces yo creo que lo contraste perfecto, la presurización de cámara con visco, no te vino vitrio, la diálisis anterior quedó indemne y lo manejaste bien en una aspiración en seco que quedó fantástico. Y después tenías ya todo formado sin restos capsulares para implantar el lente. Así que yo hubiese hecho lo mismo, me pareció... Y una de las cosas que ¿por qué pasó? Porque vos cuando aspiraste no fuiste a la periferia y trajiste, vos agarraste las dos puntas centrales que te había quedado de la corteza que estaban hacia el centro, entonces fue como al revés, hiciste una cosa inversa y tal vez apretaste el pedal ahí y te comió a ti eso. Por eso es que siempre hay que ir a la periferia y traerlo, atraparlo y uno lo aspira en el centro. Tal vez esto fue un proceso, a veces pasa que uno no puede ir a la periferia, no se despega, y uno tiene que ir en contra, ir desde el centro hacia la periferia, ahí con mucho cuidado, porque uno ahí está más expuesto tal vez. No, sin duda, creo que me descongelé. Pero sin duda estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel, en lo que acabas de decir de cómo retirar los restos corticales, que hay que ir bien a la periferia y nunca del centro para la periferia. Eso fue un error que yo cometí, pero bueno, uno de los errores aprendes y bueno, quiero mostrarlo también como un error mío para que los demás no lo repitan, ¿no? Que es lo más importante. Sí, porque uno ya está ahí terminando la cirugía y ya dice, bueno, quedan esas dos cositas y está más relajado y todo viene bien. Siempre tenemos que estar atentos y bien. Hay otra pregunta, ¿podría usar la función polish para esos restos pequeños que quedan adheridos?
Sí, se puede usar. No cambio mucho los parámetros. Uso, más ahora estoy solo entro en eliminación, chorpeo con mis parámetros de eliminación y después tengo uno solo de la Está muy buena la pregunta. Está muy buena la pregunta igual. A mí me gusta el polish. Me gusta, lo tengo el preseteado y cuando quedan esos respitos ahí en el centro, por ahí en cirugías donde faco refractiva o multifocales donde tenés que dejar un buen polish de la cápsula posterior, me gusta mucho la opción de polish. Y tenés mucha seguridad y como bien vos mostraste, a mí me gusta esa cánula unimanual con el silicón, porque lo que tiene el IA es muy importante el orificio, ¿no? También y la protección. Vos con esa cánula de silicón tenés una protección de la cápsula, un orificio más pequeño y tenés menos chances de una ruptura de cápsula posterior, que como bien dijiste puede suceder en un 30% de los casos en ese paso. Tiene la desventaja económica, ¿no? Como bien lo mencionaste. Y también es así. Y una cosa que a mí me gusta también, a mí me gusta mucho el unimanual, pero como instructor a los residentes de los fellows les enseño bimanual, porque tienen que tener esa versatilidad de manejar la bimanual y después, bueno, poder elegir si les gusta más la bimanual, la unimanual, pero que sepa y que aprenda todo. Sí, creo que eso. El tema del polish, para agregar el tema del polish, a veces para esos pedazos que habían quedado, que son muy grandes y tal vez ir a buscar un pedazo de esos con polish estás hasta mañana, ese es el tema. El polish se utiliza solamente cuando tenés alguno central o a veces necesitas levantar un poquito algún borde de algún resto de corteza que está muy complicado o muy pegado, porque a veces se pegan demasiado. Eso se puede utilizar el polish. Yo lo tengo también preseteado porque me gusta a veces. Pero yo cuando saco todo y queda una cosita muy chiquita y eso basta, o sea, No, acá pero creo que la pregunta viene porque en un momento Pedro muestra que él aspira con una cánula. A nivel sí, pero esos pedazos con un polish estás hasta mañana también. no, los chiquititos, hay unos centrales chiquititos que muestra con una cánula de aspiración en seco, ¿no, Pedro? En un video. Sí, es verdad eso. Creo que la pregunta viene por ahí. Eso puede ser el polish, digamos, muchos de estos videos fueron realizados también en el hospital, ¿no? Entonces no hay polish en el hospital, entonces trabajamos con la cánula. Pero sí, estoy de acuerdo de eso del polish, sobre todo esos restos corticales, esos restos que están ahí en el eje visual, como decías vos, Guido, son muy complicados de sacar y yo creo que las cánulas de silicona nos han ayudado mucho en eso para poder trabajar en esa zona de una manera más segura. Y esa técnica que mostraste, buenísima, la Transformer, que le llamamos la manito y media acá, es buenísima, para que usa muy manual y por ahí el zoom incisional no viene, entonces lo transformás en bimanual con el Transformer, es genial esa alternativa. Que lo puedes hacer, si vos no tenés el Transformer, también lo puedes hacer, si vos tenés un bimanual, dejás en aspiración, dejás en irrigación la bimanual y le pones la aspiración a la cánula bimanual que por ahí vos tenés y lo transformás en una manito y media. Sí, lo que es importante, yo lo trabajé un tiempo por eso, es ponerle, es tapar la aspiración que va a venir por pasiva por unimanual, ¿no? Entonces hay que ponerle un taponcito de viscoelástico y que abrimos para la cirugía, lo ponemos en la parte de atrás de la coaxial para que en el cañito que queda libre de la unimanual no se vaya el fluido porque si no te queda una aspiración pasiva también de esa manera. Pero sí, la manita y media es muy buena. Prometo video de la manita y media para la próxima vez. Buenísimo, muchas gracias, Pedro. Sí. Bueno, gracias a ustedes, Ulises. Muchas gracias, saludos a todos y la verdad felicitaciones nuevamente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro, un lujo como siempre. Vamos a continuar. Ya tenemos la aspiración de la corteza, o sea que tenemos el back preparado para el implante del lente intraocular. El siguiente docente es el doctor Guido Santiago, especialista y cirujano en el segmento anterior y en cirugía vitreoretinal. Él es docente del curso del académico especialista de la SAO y la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Guido, muchas gracias por formar parte del cuerpo docente. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Manu, Guido. Voy a sacar la pantalla, el video mío, por cuestiones de redes, por las dudas. Bien, ahí se ve bien la presentación. Sí.
Bueno, perfecto. Como muy bien me presentó Guido, vamos a hablar ahora con el tema del implante de la lente intraocular. Yo principalmente en esta clase voy a hablar de los casos más comunes que tenemos en una cirugía sin complicación o con complicación leve, como es capaz una ruptura posterior. Vamos a hablar un poco de poner al sulcus y poner al back. El manejo de la fascia no lo vamos a hablar acá porque va a haber clases especiales para eso. Lo van a ver más adelante. Entonces lo que vamos a ver en la clase de hoy va a ser un breve resumen de las lentes intraoculares, muy cortito porque ya lo vieron. El cargado de la lente, que es muy importante, si bien estamos acostumbrados a veces que tenemos una instrumentadora, confiamos en la experiencia de la instrumentadora, el cirujano lo tiene que saber cargar. Hay lugares que quizá tenemos que cargarlo nosotros, es muy importante algunos parámetros para tener en cuenta de eso. Vamos a hablar del implante de las lentes monopieza, de las 3 piezas principalmente, y de esta última, de las 3 piezas, vamos a ver tanto algunos tips para ponerlos al bar como cuando lo tenemos que poner al sulcus. Y también vamos a ver algunos casos especiales. No me voy a detener mucho en las características de la lente, simplemente para tener una idea que, bueno, tenemos las plegables que usamos hoy en día, y en general lo que más vamos a tener a mano son las monopiezas de acrílico, o las 3 piezas que, bueno, las 3 piezas tienen un poquito más de complicación en el implante de la lente por las ápticas de polipropileno, que hay que tener más cuidado porque al no ser de acrílico son un poquito más duras, pueden llevar otras complicaciones, romper la posterior, entre otros. El tiempo de implantación, bueno, como les comenté, vamos a hablar principalmente de la implantación primaria, que es cuando lo hacemos en el mismo acto quirúrgico que sacamos la catarata. Una implantación secundaria serían los casos que, bueno, en la primera cirugía por algún motivo no se puede poner la lente, el paciente se queda con la fascia y se organiza con una resolución de la misma en un segundo tiempo. Eso no lo vamos a ver. Dentro de las posiciones, bueno, sabemos que tenemos lente de cámara anterior que dirigen por adelante del iris, soporte auricular. Se pueden usar hoy en día, quizá con las técnicas nuevas que hay para cuidar un poquito más el endotelio. Bueno, todo paciente hay que evaluarlo, pero quizá en esos casos se pueda ver otro tipo de fijación iridiana, fijación escleral, que también lo van a ver más adelante, y hoy lo que vamos a hablar principalmente es lo que les conté, sulcus y, bueno, el VAC, el saco capsular. El VAC o el saco capsular sería, bueno, lo que nos comprende entre la cápsula anterior y la cápsula posterior. El sulcus sería un espacio que, por así decirlo, es medio virtual, lo generamos nosotros, que es situado entre la superficie posterior del iris y la cara anterior de los procesos ciliares, es decir, la cápsula anterior, lo que nos quedó por fuera de la rexis y atrás del iris. En este lugar obviamente van solo lentes 3 piezas. Las lentes monopiezas no están diseñadas para estar acá, si bien no me sorprendería que más de uno conozca o haya visto casos que se los han puesto ahí. Bueno, se complica mucho a posterior eso porque pueden tener glaucomas, no son lentes diseñadas para estar ahí. También tenemos que tener en cuenta que si se rompe la cápsula posterior y vamos a poner lente en el sulcus, hay que hacer un mínimo ajuste de las potencias. En este gráfico vemos cómo, dependiendo de la potencia, hay que reducir, por así decirlo, de media dioptría hasta una dioptría y media el poder de la lente, para que más o menos, como la lente va a estar más amplificada en el sulcus, para que la potencia y el eje que queda visual sea el mismo y no nos queden más miopes. Y también, justo Pedro mostró un caso y nosotros también al final vamos a mostrar uno. Si hacemos un atrapamiento óptico, es decir, ponemos las ápticas en el sulcus, pero la óptica la ponemos en el VAC, ahí no hay que cambiar el poder, porque la posición efectiva de la lente estaría dentro del VAC. Bueno, ahora a la hora de hablar del cargado de la lente, la lente es monopieza, lo importante que tenemos que saber, y con las 3 piezas también, es que si vemos que formamos una S cuando estamos cargando la estamos cargando al revés. La S es el stop, no se tiene que formar la S. Si ven, hay veces que los cartridge vienen con gráficos de cómo tiene que ir, es bueno saber que tenemos que formar una S invertida, o sea, una S al revés. Si vemos la S, es muy importante saber que lo estamos poniendo al revés, así que es fácil de acordarse, la S de stop. En estos casos de lentes, las monopiezas, es bueno ver cómo pusimos las ápticas por arriba de la óptica, justamente para evitar un atrapamiento de la óptica que muchas veces se puede trabar con el émbolo. Y bueno, al final de la clase vamos a ver qué podemos hacer si la óptica distal se nos traba.
En las tres piezas, lo mismo, es invertida, pero con la diferencia que en los cartridges de las tres piezas tenemos esa protuberancia posterior, que es justamente para, como van a ver ahora, empalmar la áptica posterior para que quede más rectificada hacia atrás y no se enganche de vuelta con el inyector. Por eso está esa marquita salida. Cuando carguen la lente de tres piezas, bueno, siempre que carguen obviamente chequeen que la lente corra como corresponde y fíjense ahí abajo que quedó formado como un 7. Más adelante voy a explicar un poquitito eso, pero es importante que quede como un 7 porque eso marca que la lente está bien cargada. A la hora de implantar las lentes monopieza hay diferentes técnicas, vamos a ir de las más sencillas a quizás las que necesitan un poquito más de destreza. Siempre cuando se arranca yo recomiendo que se use viscoelástico, que el bag esté lleno de viscoelástico, de esta forma tenemos una protección por si la lente sale muy verticalizada o cualquier problema, si se traba, además tenemos más reaseguro en el bag. Las lentes monopieza acrílico se puede poner directamente en el bag, la primera óptica y la segunda se puede acomodar con un cubre, una fijación, pero si supongamos que queda en cámara anterior porque salió más horizontal, bueno, salió de alguna forma rara que quisieron estar seguros de no romper la posterior, no pasa nada, simplemente con la irrigación y la aspiración se puede hacer presión hacia abajo y eso hace que se acomode en su lugar. A ver, este video no está corriendo, vamos a ver por qué. A ver, voy a sacar la presentación un segundito y poner la vuelta porque ese video no corrió y fui para atrás y tampoco. A ver. ¿Saliste de la presentación? ¿O estamos viendo que estás No, siempre en la misma? no, porque me escuchan, porque el video se me tiró Sí. a mí ahora y lo voy a volver a poner, porque no sé por qué se trabó ahí el video. ¿Se venía viendo bien hasta ahí? Ahí sí, sí, hasta ahí sí. Bien, a ver, ahora voy a ver qué pasó. A ver. Sí, estoy entrando de vuelta al PowerPoint porque por algún motivo se tildó el PowerPoint. Ahora lo vuelvo a entrar y lo vuelvo a compartir desde ahí. Voy. Venía corriendo perfecto, ¿eh? Sí, se me trabó en ese video, no sé por qué. Ahora voy a ver desde... Bueno, mientras lo vas buscando, es muy importante lo que fuiste mencionando, ¿no? Conocer los cargadores, cómo inyectarlo, practicarlo antes, ¿no? De la cirugía, eso es clave, muy, muy importante. Ahí está. Ahí aparece de vuelta la presentación. Ahí estoy compartiendo, creo. ¿Se ve bien ahí? La presentación, todavía no la comparto. Todavía no. Ahí entramos. No, ¿eh? A ver. Ahí estoy entrando a la presentación. Ahí está corriendo el video, No. porque a mí me corre ahí ya. A ver, ahora. ¿Aparece? Ahí está. Ahí corre. Ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, lo que estamos hablando en las monopiezas es la lente, al ser de acrílico y ser tan plegables, nos deja maniobrar bastante las situaciones. Y hay situaciones en las que, si tenemos más experiencia, como voy a mostrar en los videos que siguen a continuación, podemos empezar a usar, por ejemplo, menos viscoelástico en el bag, o podemos usar el viscoelástico mismo del cartridge, o podemos hacerlo bajo irrigación, bajo líquido. Este es un caso de lo que les decía antes, la lente quedó toda en cámara anterior, pero la realidad es que con la irrigación-aspiración, con movimientos gentiles obviamente, se empuja para abajo y la lente entra en el bag sin ningún problema. Se volvió a trabar.
Bueno, este es un ejemplo en el que podemos poner las lentes directamente con el viscoelástico propio de la lente. Ahora lo que vamos a hacer, hablando de las tres piezas, estas son más complicadas la realidad. En esta sí o sí, como el inyector es a rosca, necesitamos las dos manos, y al ser una lente que tiene las ápticas de polipropilene, lo que se recomienda, hay que poner viscoelástico en el back porque estas ápticas son bastante más peligrosas. Y lo mismo, si nos queda toda la lente en cama anterior, es un poquito más complicada bajarla al back. Entonces lo que se recomienda habitualmente es poner la primera áptica en el back directamente. Ahora vamos a ver que es muy importante que se forme ese 7, yo estaba hablando cuando lo cargamos, porque si no se forma ese 7 es que la lente está cargada al revés. Se me están trabando los videos, no sé por qué, es como que el video no corre. Ahí está como... Si no, yo le di la presentación a Sol, si no, capaz va a ser mejor. Sacalo de modo presentación. Sacar la modo de presentación y también lo puedes hacer correr. Ahí. Ahí lo podemos ver. Corre de ahí, corre de ahí. Corren de ahí. Si salgo y entro, corre. Fíjense ahí que el 7 queda invertido, no está el 7 como corresponde. Esto quiere decir que si inyectamos la lente así, va a salir al revés. Entonces lo que hay que hacer es rotar el inyector para formar el 7, y de esa forma nos aseguramos que la lente sale como corresponde. ¿Sí? Es muy importante ese tip del 7, porque si uno no está al tanto, en este caso por ejemplo, si ponía la lente iba a quedar al revés. Y dar vuelta una 3 piezas no es igual de fácil que una monopieza, como vamos a ver más adelante. En algunos casos, si el cirujano tiene más experiencia, podemos usar el mismo inyector para poner la lente en el back. Fíjense acá cómo se pone la primera óptica y con el mismo inyector se retrae el émbolo y se utiliza el mismo émbolo para empujar la segunda óptica y ponerla directamente en el back, sin usar Kellman ni nada por el estilo. ¿Quedó congelado? Sí, se puso todo negro. Pero bueno, no sé por qué los ¿Crees videos que pruebe eso de compartir? No, porque si salgo y entro sigue funcionando, la verdad. Dale, salí y entra a los videos, total. Sí, salgo y entro del video, es como que se tiran el paso del video en el PowerPoint. Ahí se ve que voy a hablar del Surcus ahora. Sí, se ve bien. Sí. Claro, es como cuando paso el video no engancha. Tengo que salir y volver a entrar y ahí corre el video. No sé por qué voy a tener que hacer eso, disculpen el problema. En el Surcus lo que se recomienda habitualmente, lo que yo recomiendo a la gente que está arrancando, es muy difícil poner la primera óptica directo al Surcus con el inyector a alguien que nunca lo hizo, y ahí si le erramos, la lente se empieza a tiltear, se puede ir a la cavidad vítrea. Entonces lo que yo recomiendo a los chicos que están arrancando es tiren la lente en cámara anterior y métanla con este movimiento de rotación que están viendo. Ahora vamos a ver otro video que es más sencillo, es más fácil y es más amigable. Vamos a ver este video. Ponemos viscoelástico en toda la cámara anterior y lo que hacemos es tiramos directamente nos podemos ayudar con una espátula si tenemos miedo de que se vaya para atrás, pero ponemos las 3 piezas en toda la cámara anterior. Nos podemos ayudar con un coolant para exactamente posicionar ahí la primera óptica en el Surcus y después con un movimiento de rotación. Yo no quiero meterla empujando desde atrás. Esta es justo un video que la lente salió, la óptica salió marcadita, pero bueno, quedó centrada, entonces no pasa nada. Y con el movimiento de rotación empujando desde el codo es mucho más fácil para acomodarlo. Obviamente, si tenemos un poco más de experiencia, podemos posicionarla directamente con el inyector, como vamos a ver acá, directamente al Surcus. Cirujanos más experimentados apuntan directamente la primera óptica al Surcus, ya queda posicionada, y la segunda óptica también se puede mover directamente con el émbolo, o bueno, se puede tirar en cámara anterior y luego acomodar. Este es un atrapamiento óptico, como les comentaba, en el cual
tenemos las ápticas en el sulcus y la óptica atrapada en el back. En estos casos, como dijimos, no hay que mover la potencia de la lente porque la potencia va a estar bien con la que tenemos calculado para el back, porque la lente está en la posición efectiva en el back. Algunos casos especiales que tenemos, por ejemplo, esto puede pasar muy seguido. Dentro de la cirugía podemos sin querer chopear la cápsula anterior. ¿Qué tenemos que hacer? Y la realidad es que tenemos que hacer como si fuese una ruptura posterior, bajar los parámetros y evitar la descompresión. Yo todos los problemas que tuve con un chopeo de la cápsula anterior, en una cirugía que estaba todo bien, la rexis era circular continua, pero se ve que en el chopeo toqué muy vertical, muy periférico y terminé rasgando la cápsula anterior, fue por descompresión. Si hacemos descompresión, esa fuga sí puede migrar para atrás y tener un problema porque se abre todo el bag, y es principalmente por la presión posterior que ejerce el vítreo. Entonces lo que hay que tener cuidado con eso es nunca descomprimir, por ejemplo, no sé, hay veces que seguro vieron gente que limpia el disco un poquito con la irrigación de una cánula para sacar el disco por la incisión principal. Si está todo bien y no hay ruptura, no hay fuga, se puede hacer, a veces se limpia un poco el disco así, pero en estos casos hay que considerar todo como si fuese una ruptura, tener mucho cuidado con la descompresión brusca de la cámara anterior, porque eso sí puede hacer que migre la fuga, que se fugue. Si está todo bien y lo cuidan, la lente puede ir al back sin ningún problema, no hay como unas piezas, no hay que hacer nada, porque está solo roto la cápsula anterior, pero atrás tenemos todo bien. Otro caso especial que puede pasar es que la lente quede, las ápticas de la lente queden, a veces está un ratito de inyector de más, como que se peguen. No pasa nada, esto con movimientos gentiles, haciendo un poco de fuerza, de presión y contracción, se despega y no pasan mayores. Pero bueno, no hay que perder la calma en estos casos, mover despacito con dos manos, dándose la mano con un pull en un espátula. O un pull en drill, en lo que tengan a mano, se libera fácil. Bueno, un casito capaz un poco más complejo es hay veces que están vitrectomizados, o en este caso era una vitrectomía en el cual se hizo primero la catarata, se dejó en la faquia, se realizó la cirugía de retina porque se tenía que inyectar mucho y se tenía miedo que se luxe la lente, y finalizado, ya bajo aire en cavidad vítrea, se tiene que poner la lente. En estos casos lo que hay que hacer es formar cámara anterior, abrir el bar con viscoelástico, posicionar la lente y después con la irrigación aspiración sacar el disco elástico que pusimos. Detalle, si estamos haciendo esto en una cirugía de retina, cuando usamos la irrigación aspiración, por la sombra fluye el líquido hacia abajo. Entonces hay que volver a entrar a la cavidad vítrea y secar ese líquido que fluyó. Algunas veces lo que puede pasar, como se ve en esto no es un video, por eso no va a correr, la lente la ponemos al revés. Si es una monopieza, a ver, los dos nos va a implicar un dolor de cabeza que no queremos tener en quirófano, obviamente, ya estamos en la lente, empezamos la cirugía, se acabó, pero si ponemos la lente al revés, es un pequeño dolor de cabeza, no es tan grave una monopieza, porque es más blanda, es más gentil, las ápticas, como dijimos varias veces, son de acrílico, entonces no generan tantos problemas. Lo que hay que hacer en estos casos es poner un poquito de viscoelástico por arriba para proteger el endotelio, un poquito de viscoelástico por abajo para proteger la cápsula posterior, y con dos, puede ser un Dresden, un Fuller, lo que tengan a mano, una espátula, se ayudan haciendo fuerza y contrafuerza, con un instrumento por arriba, con el otro por abajo, y hacen un movimiento de presión, uno para abajo y el otro para arriba para rotarlo. En las tres piezas hay que tener más cuidado, justamente por las ápticas. Hay que tener cuidado que no se enganchen con la posterior. Hay veces que es mejor tener externalizada una de las ápticas, por ejemplo. La agarramos con la quema, la sacamos por la principal, cosa que tenemos solo una óptica que va a estar dando vueltas entre el ojo para dar vuelta a la lente. Otro caso que puede pasar, como dijimos, a veces las ópticas distales se quedan enganchadas entre el émbolo y el inyector. Y eso es principalmente un problema de presión. Lo que no hay que hacer acá es seguir empujando el émbolo a ver si se libera. Una vez que vemos que se está trabando la óptica distal, lo que hay que hacer es liberar presiones, no aumentarlas, porque si no se hace como una traba y no la podemos sacar más. Se puede intentar con una Kellman, como se ve acá en esta foto, liberar un poquitito la óptica, moviéndola despacito. Yo no recomiendo mucho eso porque muchas veces se corta.
Lo que yo recomiendo más, como se van a ver en estas dos fotos, es si nos dimos cuenta que se estaba trabando y no trabamos el émbolo hasta el final de todo, liberamos. El émbolo, que es ese azul que ven ahí, desde el mismo inyector lo volvemos a tirar para atrás. No es que seguimos empujando para inyectar la lente. Cuando vemos que se está trabando, tiramos para atrás el émbolo y ese mismo émbolo va a dejar, va a dejar el espacio para que la óptica se suelte y ya está. Eso simplemente acomodamos la lente como siempre. Otro caso, si ya se trabó el émbolo y tiramos para atrás y el émbolo está trabado con el inyector, es un poquito más complejo, pero lo que se puede hacer es intentar cortar el inyector. Se corta el plástico, que volvemos a repetir lo mismo. Lo que apunta a esto es liberar presiones para que la lente se libere y se pueda liberar la óptica. Como tips, dentro de lo más importante de la clase, me parece fundamental que un cirujano sepa cargar la lente. Es muy común que ya no lo hace la instrumentadora, no lo tienen que saber cargar porque el día de mañana también con los lentes multifocales y demás van a querer tener la seguridad o la tranquilidad de cargar una de esas lentes. Entonces, acordate que si uno vemos que es una S en stock, la estamos cargando al revés, se tiene que formar una S invertida. Después, cuando la empezamos a inyectar, se tienen que formar en las ópticas una forma de 7. Eso no quiere decir que la óptica proximal está saliendo como corresponde. Después, cada cirujano puede usar la técnica que le quede más cómodo. Vimos que se puede poner lente con viscoelástico, después la veremos bien el viscoelástico para evitar el aumento de la presión intraocular en el postoperatorio. Eso es importante, si no para el disco, después la lente hay que limpiarlo por arriba, por abajo de la lente. Podemos inyectar con una bimanual bajo irrigación, hay que tener un poquito más de cuidado y bueno, si alguien tiene mucha experiencia también lo puede inyectar directamente una monomanual con el viscoelástico mismo que carga en el cartridge para implantarlo. No hay una técnica mejor que otra, esto es un tema de seguridad del cirujano y siempre más cómodo. Y acordarnos que si se atasca la lente es principalmente por las presiones y no hay que seguir empujando, no hay que tirar, no hay que tironear a la fuerza. Al revés, hay que acordarse que hay que liberar presiones. Entonces, tirar el émbolo para atrás o directamente cortarlo si quedó todo enchaflado ahí. Bueno, disculpen que se tituló todo, tuve que hacer algo medio raro, se titularon los videos, pero creo que un poquito se pudo ver y bueno, muchas gracias a Manu y Guido y felicitaciones. Gracias, Guido. No, se vio muy bien, había que salir a entrar, pero la verdad que corrieron bien los videos, se vieron bien las técnicas de implante, las diferentes lentes y bueno, muy claro todo, muy didáctico. Coincido que es diferente la técnica de la monopieza a la tres piezas. Me gustó ese video que mostraste. Por ahí en los casos por ahí donde hay que implantar una lente de tres piezas al sulcus en una rotura capsular posterior, es muy buena esa técnica, ese tip que diste de implantarla a la cámara anterior y después bajarla con mucha sutileza con un cooler a través de la paracentesis al sulcus. Es una maniobra mucho más segura, me parece que es un muy buen tip el que diste. Y con respecto a también lo último que mencionaste de implantar a veces lentes con la infusión o con poco visco en el cartridge, hay que tener cuidado con eso porque a veces cuando suceden estos temas de que se el óptica en el émbolo y uno tiene que resolverlo sin buen visco en cámara anterior, es todo mucho más complejo, ¿no? Y hay mayor riesgo por ahí de ruptura capsular posterior, pero bueno, la verdad que es muy buena presentación y gracias por estar. Sí, también una cosita que capaz se me pasó con todo lo de que se me tildaba un poco la presentación. También hay émbolos que son de rosca y hay émbolos que son de inyección, empujándolo. Si tenemos a rosca es mucho más complicado, entonces no vamos a estar con una mano en la irrigación, o sea, las dos manos la vamos a estar inyectando con las tres piezas, son émbolos a roscas. En esos casos siempre poner visco, tener tranquilo el bag, inyectar tranquilo, por ahorrar 1 minuto o 30 segundos, a veces como vos decís, sale la lente verticalizada, no tenés el viscoelástico, rompiste la posterior. O sea, no te da perdón cuando queremos agilizar un poquito eso. Así que está muy bueno lo que aclarar. Sí, yo comparto con lo que dicen. Muy bueno, Guido, gracias, muy buena tu presentación. Otra cosa que podríamos agregar con respecto a un lente al sulcus con lente de tres piezas con una ruptura capsular previa, si nosotros ya tenemos todo controlado la ruptura y yo a veces recomiendo ampliar un poquito más la incisión y colocar la lente para no apretar tanto la incisión y el ojo, porque va a tender a venir más vitrio. Eso es ampliar un poquito como para que entre más tranquila.
Y otra de las cosas cuando vos hablas de lentes que se dan vuelta y eso, sepan que a pesar de que ustedes van a poner viscoelástico y todo, y la maniobra para dar vuelta siempre es bimanual, no se metan con una, porque van a empezar a empujar para un lado para otro, siempre es bimanual y presión contra presión. La córnea al otro día y por varios días va a tener un edema. A pesar de que cuidemos, le hagamos la mejor maniobra posible, hay que tener mucho cuidado con el endotelio, porque es verdad, terminó la cirugía, ponemos lente, estaba todo bien y sale, o porque no me di cuenta, o porque sale dado vuelta, es un tema y es una lástima que la cirugía se arruine un poco porque dañamos el endotelio. Y siempre recomiendo el uso del viscoelástico, porque si nosotros vamos a maniobrar, en el caso de unas 3 piezas adentro del ojo, imagínense que la tienen que rotar, mover y eso. Si no tenemos buen viscoelástico, con una lente de 3 piezas podemos tener daños. Entonces no es lo mismo que las monopiezas. Entonces siempre recomendar el uso, porque a veces con la maniobra, cuando uno no le entra el back y la tiene que rotar toda entera para volver a intentar, entonces uno tiene que colocar un poquito más de viscoelástico, tener buena cámara y las maniobras van a ser más seguras, eso seguro. Así que bueno, excelente Guido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muy bueno, muy bueno. Ahora vamos a pasar una clase que ya estaba pregrabada, que habíamos quedado pasarla la anterior vez, del doctor Surur sobre lentes, son 10 minutos. Yo no sé si Guido, yo entré un poquito más tarde hoy, pero Guido les recordó que la semana que viene vamos a estar el jueves de la semana que viene, porque el viernes de la semana que viene, el viernes 11, es feriado. Entonces la clase, las presentaciones van a ser el jueves 10. ¿Les habían dicho eso, Guido? No, lo íbamos a dejar para el final de hoy. Listo, yo quería recordar eso, pero bueno, recuerden que la semana que viene es jueves, no es viernes la clase, así que bueno. Igual ahora cuando terminemos esta clase de 10 minutos pregrabada le vamos a volver a recordar. Así que Sol la podés mandar. Muchas gracias por invitarme a participar nuevamente en este excelente curso de cirugía catarata. Vamos a ver hoy los lentes intraoculares en cuanto a diseño, tecnología y sus características. No tengo ningún interés comercial en esta presentación y debemos saber que los lentes intraoculares hay de distintos tipos, de su creación con distintas ópticas y ápticas, en que los cuales tenemos lentes de una pieza, en las cuales la óptica y la áptica son de un mismo material, estos son lentes que van en el saco, y lentes de 3 piezas cuyas ópticas y ápticas son de distintos material, con una fijación que es para el saco o para el surco en caso que se rompa la cápsula. Desde el punto de diseño de las ópticas y ápticas tenemos lentes que son plegables y no plegables, lentes esféricos o esféricos que tienen una mejor calidad de visión, asas en J o en C y lentes con o sin agujeros que nos permiten eventualmente hacer una sutura en caso de una ruptura capsular. Tenemos múltiples diseños a través de la historia con distintos tipos de asas y de ópticas, con principios ópticos que son distintos, de los cuales van desde los monofocales, en los cuales tenemos un solo foco a una distancia lejana, y lentes que son difractivos o refractivos que incorporan tecnología para tener más de un foco y permitir una visión cercana o a distancia intermedia. Y así entonces, como los lentes los clasificamos en monofocales, de los cuales actualmente hay una nueva variedad en el mercado, entre los cuales están los lentes Lucía, que es una nueva generación de lentes esféricos, pues son de size, o lentes de 3 piezas que tienen la particularidad de que sus asas son más rígidas y nos permiten entonces usarlos en técnicas como son las de Yamane, sin que se nos doblen las asas en relación a otras tecnologías anteriores. Lentes nuevos, está una tecnología nueva desde el punto de vista del material, un nuevo acrílico como los lentes Clarion, que son lentes monofocales que vienen precargados o eventualmente uno los puede cargar. Muchas personas están hablando que aquí podría haber un problema ambiental al generar cartuchos que son desechables, pero en realidad hay distintas modalidades de insertar estos lentes y son un lente que se maneja bastante bien en la visión a la distancia. De los lentes tónicos son aquellos que nos permiten corregir astigmatismo, esto es la corrección en un eje,
y se usan para astigmatismo por sobre 0,50 a 0,75 dioptrías hasta 4 dioptrías en la mayoría de los fabricantes. Para esto tenemos distintos calculadores en línea, los cuales nos permiten insertar este lente en el eje correspondiente a la curva mayor del astigmatismo. Cuando tenemos astigmatismos mayores de 4 dioptrías, podemos asociar estos mismos lentes junto a incisiones relajantes o eventualmente a cirugías con láser, o definitivamente hacer lentes a la medida que son mandados a hacer a Alemania, los fabricantes de Human Optics, por ejemplo, o también otros fabricantes como son Walker, Reiner o Zeiss, y son lentes que efectivamente nos permiten corregir hasta 30 dioptrías de astigmatismo, como casos en alto astigmatismo de injerto de córnea. Tenemos por otro lado actualmente lentes de nueva generación, como son los lentes de visión extendidas, los cuales son aquellos lentes que son monoculares pero comparables a un lente que nos permite una visión mejor de cerca, con una profundidad monocular que tiene que ser al menos de 0,5 dioptrías o mayor, lo que nos permite una visión a un logmark de 0,2 o 0,6 decimal, equivalente a un monofocal pero con visión de cerca en un 50% de los ojos con una visión intermedia monocular, mejor a logmark 0,2. Tenemos acá, si comparamos la imagen entre un lente monofocal con un foco único y un multifocal que tiene dos focos distintos, estando intermedio el lente EDOF, entonces, que es un foco elongado que nos va a dar una buena visión intermedia y cercana, pero no tan buena como lo es de cerca con un trifocal. Entre los lentes más usados actualmente está el Technics Symfony, que fue el primero de esta línea, un nuevo lente que es el Luxmark de Bausch & Lomb, incorpora un centro EDOF con una zona de transición a la periferia que nos permite un acomodo de la visión cercana y media bastante bueno. Aquí tenemos el lente en el cual vemos que este es un lente de 4 asas que se estabiliza bastante bien en el saco. Como recomendación, ojalá no usar el insertor que viene cargado, ya que queda un poco rígido la inserción, sino que usarlo en algún insertor que nosotros estamos acostumbrados a usar. Es un lente que tiene una buena visión intermedia, al igual que el Clarion Vivity, que fue probablemente el primero de esta generación, en el cual nos permite tirar el foco de la luz, permitiéndonos una mejor visión intermedia y también de cerca, a pesar de que todos estos lentes eventualmente pueden necesitar un anteojo en la lectura de 30 centímetros, pero se comporta bastante bien a distintas distancias. La ventaja que tienen estos lentes es que permiten ser insertados en aquellos pacientes que han sido sometidos previamente a algún tipo de cirugía refractiva en la córnea, en los cuales no podemos poner lentes trifocales, o pacientes que tienen algunas patologías como ojo seco, glaucoma o en algunas maculopatías, en los cuales definitivamente la calidad de visión con un lente trifocal no va a ser buena, pero sí les permitimos mejorar un poco más la visión intermedia, a diferencia de insertarles un lente monofocal. Un lente interesante es el Mini Well de Sifri, que combina una óptica refractiva y difractiva, considerado como un EDOF y por otros como un multifocal, pero tiene la ventaja que tiene una buena visión de cerca. Sin embargo, la calidad de la visión a la distancia se demora en que el paciente mejore su visión de lejos. Tenemos los monofocales EDOF o Plus, que son no tanto EDOF, sino que son un monofocal que mejora un poco más la visión de cerca, pero no tanto como un lente propiamente tal EDOF. Y entre ellos está el Ehance, que es un lente que permite una muy buena visión a la distancia e intermedia, pero no tan buena probablemente como los EDOF u otras plataformas, pero por lo menos permite alguna visión cercana al tener un aumento de la potencia continuamente desde la periferia hasta el centro del lente. Lentes nuevos de este tipo son el Envista de Bausch & Lomb y el Aptera, que incorpora una zona como un foco central, en el cual prácticamente mejora algo más la profundidad de foco, con incluso la corrección de 1.5 dioptrías de astigmatismo. Esto es como tener un lente en el cual con este agujero central nos permite entonces enfocar mejor a distintas distancias. De los lentes trifocales
que probablemente son los que dan una mejor visión de cerca de aquellos pacientes que lo requieren, si bien tienen inconvenientes de la disfotopsia. Hay distintas generaciones, desde el inicio, los aquellos que incorporaban solo una visión de cerca, que permitían una visión de lectura. Después se incorporaría una segunda visión que permitía una visión intermedia para las personas que usan un computador. Y actualmente hay tecnologías cuadrifocales en las cuales elongan el tercer foco, permitiendo entonces una mayor amplitud de foco a distintas distancias cercanas e intermedias. Si comparamos acá las distintas tecnologías, vemos arriba cómo la elongación de la distribución de la luz en relación a un monofocal. En segundo término, lo que es un lente difractivo, que es una imagen alargada de la luz, como el EDOF, y otras tecnologías difractivas o prácticamente que nos van a dar distintos focos a distintas distancias cercanas o intermedias. Y por último, estas tecnologías EDOF propiamente tal, que nos elongan el foco y nos permiten una buena visión a distintas distancias, pero no tan buena en la visión de cerca como son las tecnologías difractivas. Tenemos distintos lentes, entre ellos el Clarion Panoptix, los Acrylisa, que son un plato de size, el Fine Vision, que tiene también una óptica difractiva apodizada, en la cual tenemos 4 ápticas, y el lente Synergy, que es un lente interesante al servir otras plataformas similares, en las cuales incorpora una tecnología trifocal con una adición EDOF, lo cual permite una buena visión entre los 35 y los 70 centímetros. Lo que tenemos que saber cuando indicamos estas tecnologías es que no todos son iguales en cuanto al enfoque a distancia y de cerca. Algunos tienen más enfoque cerca, otros más enfoque intermedio, y de ahí viene de la experiencia del cirujano probablemente cuál será la plataforma con la cual después se quedará. Lo que tenemos que saber es obviamente que el lente, mientras más EDOF es, que nos va a generar menos disfotopsia, mientras más multifocalidad tiene, nos va a generar más disfotopsia, pero con una mejor visión de cerca. En algunos pacientes podemos incorporar o hacer una tecnología que se llama blend o mix and match, en la cual incorporamos en un ojo, habitualmente en el dominante, un lente de tecnología EDOF, y en el otro ojo un lente de tecnología trifocal o multifocal, lo cual nos da una buena visión a distintas distancias y nos disminuye la posibilidad de disfotopsia. Hay un sinnúmero de lentes actualmente de distintas plataformas, tanto de EDOF como multifocales, han sido muy bien calificados por Joaquín Fernández, quien hace una actualización prácticamente todos los años de las plataformas existentes, y que ustedes puedan acceder a ellos en las distintas plataformas que hay en la oftalmología, en las cuales siempre está esto, o irse directamente a Cubivisión, en las cuales también van a encontrar esta distribución de las distintas plataformas actuales de lentes. Hay otros lentes interesantes, los cuales aquí estamos colocando en un paciente que tiene un alto astigmatismo, como el caso de queratocono con catarata, en el cual hacemos primero una corrección de la afaquia, en el cual colocamos un lente intraocular, y por encima de este colocamos un lente piggyback, que tiene un agujero prácticamente estenopeico, el cual nos permite mejorar el enfoque y disminuir las aberraciones ópticas producidas por la córnea, con lo cual son pacientes que mejoran considerablemente su visión. Este lente habitualmente se coloca en un solo ojo y nos permite entonces un enfoque a distintas distancias, corrigiendo y disminuyendo las distorsiones producidas por la córnea. Otro lente interesante es el Sulcoflex de Zeiss, en el cual se incorpora también en piggyback un lente, en este caso para corregir una multifocalidad en un paciente que se le colocó un lente monofocal y quedó disconforme en su visión de cerca, y permite entonces, en este caso estamos implantando un lente de tecnología multifocal, que es el Sulcoflex, que va entonces en piggyback por sobre el lente implantado anteriormente, en el cual le va a dar al paciente la posibilidad de una corrección cercana. No son lentes difíciles de implantar y este lente va en el surco.
¿Qué es lo que se viene a futuro? Distintas plataformas, son todas interesantes, como esta, por ejemplo, el AcoLens, en el cual tenemos dos lentes que cabalgan uno sobre otro y son desplazados por la acción del músculo ciliar, permitiendo una visión de cerca de error de 2.5 a 3 dioptrías. Lentes de distintos tipos, como como el Jubin, que es un lente en el que nos permite una acomodación hasta 3 dioptrías, que son dos lentes, uno en realidad el que sirve de base, el que se coloca en el saco capsular, y el otro se inserta por dentro, el cual entonces va, por cierto grado de acomodación, a mejorarnos el enfoque de cerca. Otro lente interesante que está siendo desarrollado con Fluid Vision, el cual incorpora un líquido desde las ápticas hacia la óptica, modificando la acomodación y el enfoque de cerca. A futuro probablemente otras plataformas interesantes, como este que sería uno de los primeros lentes con inteligencia artificial, que es un lente electrónico y que nos permite acomodaciones hasta 3 dioptrías. Por lo tanto, siempre hay eventualmente nuevos desarrollos. A futuro probablemente ustedes que saben qué cosas van a ver, pero en conclusión lo importante es saber que la selección del paciente sigue siendo muy importante dependiendo de los requerimientos de él y eventualmente si es que tienen la indicación o no de colocar estos lentes que actualmente son llamados como premium, que nos determinan una buena visión lejana, intermedia y cercana, una mejor sensibilidad al contraste en visiones fotópicas y mesópicas, pero que todavía siguen teniendo el problema de las disfotopsias. Bueno, muchas gracias a todos y una vez más felicitaciones por un excelente curso. Bueno, muy buena la clase que nos mandó el doctor Surur, muy completa sobre lentes intraoculares. Ahí me estaban preguntando por la clase de la semana que viene. El jueves va a ser, la vamos a grabar y la vamos a enviar, ¿sí? Para los que no pueden estar, para los que no pueden concurrir el jueves, por este cambio que estamos haciendo por el feriado. Se la vamos a mandar, tenemos todos los datos, a través de Visión Producciones la vamos a estar enviando. Pero les recomendamos que los que puedan estar, estén, porque la verdad que van a estar muy buenos los temas, los disertantes y los temas que vamos a ver van a estar muy, muy buenos. Ya empezamos con algunas cosas de manejo ya de cosas importantes dentro de los cirugías cataratas. ¿Alguna cosa más, Guido, que quieras decir? Sí, no, lo que dijiste vos y agrego lo mismo, agrego fundamentalmente la interacción, ¿no? De poder interactuar con el docente en las preguntas, las respuestas, creo que eso está buenísimo y para que lo aprovechen. Es algo que creo que rinde mucho en el aprendizaje, ¿no? Poder interactuar con el docente en las preguntas que uno tenga, que por más que a uno le parezcan que sean preguntas simples, siempre se aprende. Entonces la interacción me parece clave en el curso. Pero bueno, va a estar a disposición por el cambio de fecha, así que cuenten con eso también. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene, el jueves la semana que viene. Gracias Pedro, que te vemos ahí que te estás yendo en el auto más o menos. Así que, gracias a todos, sí, muchas gracias por la invitación y bueno, felicitaciones nuevamente por el curso, que la verdad que para mí es fantástico y los felicito porque le ponen tremenda garra y es tremendo curso, la verdad que yo lo recomiendo mucho. Gracias. Siempre bueno, y también vamos a la clase de facodinámica, del único que quedó pendiente del módulo de conceptos básicos, va a estar también la clase de facodinámica el próximo jueves. Gran abrazo y buen fin de semana. Gracias.